Hola, ¿qué tal, parceritos y parceritas? Aquí ya estamos en la review. Lo primero que vamos a hacer es prender la cámara. Una vez prendida la cámara ya nos va a dar la opción de ponerle el idioma. Vamos a ponerle el español. Vamos a ajustar el área, fecha, hora. Ajustamos la zona horaria. Una vez ajustada la zona horaria, le damos en OK. Yo voy a poner aquí, esta está bien, OK. Vamos a poner el año, el mes y el día. Formato de fecha, día, mes y año. Ustedes pueden decidir si lo configuran en el formato de año, mes y día, mes, día y año, o día, mes y año. Yo lo voy a configurar a mi gusto, día, mes y año. Entonces vamos a poner la hora. Procedo a ajustar la hora. Son las 1:25. Bueno, vamos a colocar primero el día. Estamos a 17 de noviembre, mes 11 del 2022. Son las 1:26. Le damos en OK. Aquí vamos a ver si podemos registrar el smartphone para el tema de la aplicación. Damos en aceptar. Damos el nombre que queramos. Yo este paso lo voy a omitir, o le pueden poner le damos en aceptar. Aceptamos. Ponemos el Bluetooth en nuestro celular. Escaneamos el tema del código QR. Nos metemos a la App Store y descargamos la aplicación para poder el tema de pasar las fotos al celular. Ya el tema de la aplicación lo explicaré en otro video. Aquí lo que vamos a hacer es darle en cancelar y primero vamos a meterle la tarjeta de SanDisk Extreme B30. Pueden meter una B30, una B90, pero la B90 les va a dar mucho mejor rendimiento que la B30. Con la B90, pues en caso tal si tuvieran una Sony A7S3, pudieran usar la cámara lenta a 120 fotogramas por segundo y usar el tema del All Intra super fluido. Aquí es el tema de la memoria. Ya tenemos nuestra memoria SD de 64 GB puesta. Ahora vamos a proceder a configurar el menú. OK, aquí ya podemos ver todos los menús que hay y vamos a ir configurando uno por uno. Bueno, aquí en el primer menú, el menú rojito de la camarita, vamos a hacer clic aquí vamos a meternos aquí en el primer menú que dice comprimir JPG o HEIF. Aquí lo que podemos hacer es poner un formato nuevo de imagen que es el HEIF, que es un formato que trae un poquito más de calidad, o el JPG. En los ajustes de calidad de imagen podemos poner RAW y JPG o RAW. Recomiendo siempre disparar vuestras fotos en RAW porque es el tema más profesional. Si van a hacer trabajos muy profesionales, pues deben de tener esta opción activada. Ya si solamente quieren un archivo que ya les bota la cámara sin necesidad de retocarlo, pues le pueden dar en JPG, o si quieren las dos opciones, RAW y JPG. A mí me gusta mucho el RAW y JPG y el solamente RAW. Aquí pueden definir si lo ponen en comprimido sin pérdida, sin comprimir y comprimido. Aquí lo que pueden hacer es decidir si configuran el tema del RAW en una tarjeta o en dos tarjetas. Yo preferiblemente lo hago en una. Cuando tenga la otra, que va a ser futuramente una Sony, una Touch, pues ahí sí lo pondría, por ejemplo, el tema de video que es tan pesado, recomiendo en la tarjeta con más nivel de B. En la tarjeta de más nivel lo pondría el tema de video, y en la tarjeta normal el tema de fotografía. Entonces aquí vamos a poner RAW más JPG. Aquí tipo de archivo RAW, puede ser comprimido sin pérdidas, que es el que mejor se trabaja porque te da un RAW súper exquisito sin pérdidas. Y el JPG podemos elegir extra fina, fina, estándar y ligero. Yo siempre lo hago extra fina, lo voy a dejar así. Yo siempre disparo solamente en RAW, pero lo voy a dejar así porque quiero ver la calidad de los JPG, a ver, porque a veces se le puede entregar al cliente el JPG y no hay ningún tipo de problema. También pueden escoger
También pueden escoger el tema de los megapíxeles. Pueden elegir entre 14, 8 y 33. Yo siempre me gusta el mayor número de megapíxeles para poder hacer recortes en postproducción. Y le damos en aceptar. Relación de aspecto, yo lo dejo en 3:2. Por ejemplo, si van a hacer una miniatura, pues lo pueden dejar en 16 novenos. Pero por ahora siempre va a estar en 3:2. El formato de archivo de video. Tenemos todos estos formatos de video. Tenemos el XAVC HS 4K. Ese es el mejor formato de video que pueden elegir para su Sony A7 IV. Este es un poquito más comprimido. Este es en HD. Este es el All Intra y este es el HD. Por ejemplo, yo voy a elegir este porque me va a brindar una gran calidad y también me va a ahorrar espacio. Este es un poquito más pesado, entonces voy a elegir este. En los ajustes de video depende de qué calidad quieran grabar ustedes, si a 24 fotogramas o a 60. Cuando yo grabo a 24, pues le doy a 100M 422 10 bits. Cuando lo hacen a 422 10 bits pueden tener mucha más flexibilidad a la hora de la postproducción. Pueden retocar muchísimo mejor sus videos y les va a quedar con un mejor color si les hacen retoque de postproducción y si tienen conocimiento de eso. Si no tienen conocimiento de nada de eso, pueden dejarlo en 420 10 bits, aunque se les va a perder un poquito más la calidad de los colores en el tema de si no van a hacer retoques con los temas de perfiles de color. Yo usaré 422 10 bits 100M en la calidad de 60 fotogramas. Si son a 24 fotogramas, pueden dejarlo en 50 megas a 422 10 bits, que es un archivo que pesa un poquito menos, pero les va a ofrecer una buena calidad y les va a dar también el tema de que puedan retocar en postproducción. Entonces vamos a darle para atrás. Ahora le vamos a dar aquí. Aquí le recomiendo que lo dejen en desactivado, porque esto es si van a montar un lente APS-C y yo trabajo los lentes full frame, entonces a mi gusto lo desactivaré. RR exposición larga, esto es en el tema de si van a hacer exposiciones largas, recomiendo desactivarlo si no van a hacer largas exposiciones. Aquí en el reducción de ruido le pueden dar en normal, le dan en OK. El rango de color, les recomiendo Adobe RGB porque les da más calidad en el tema de los colores cuando vayan a editar en Photoshop y Lightroom. Entonces, si necesitan la mejor calidad, Adobe RGB. sRGB es un Adobe RGB pero más comprimido. Compensación objetivo, aquí todo lo en automático. Soporte. Aquí es el tema de si van a formatear alguna de las tarjetas. Aquí lo que van a hacer es el tema de ajuste de soporte de grabación, ranura 1 y desactivar. Ese es mi caso. Ya si ustedes lo necesitan con otra memoria, pues ya cambiaría la cosa. Recuperar BD imagen. Es por si recuperar BD imagen es para recuperar el índice por si la tarjeta se daña. Y ver información de soporte es la información de cada soporte o tarjeta. Ahora en archivo. Aquí en archivo carpeta lo que vamos a hacer es seleccionar la carpeta donde queremos que se guarde toda nuestra información. Esto lo pueden dejar así. Pueden crear la carpeta, información IPTC, esa es la información de las ranuras, información de copyright. Pueden establecer quién es el fotógrafo o un formato de copyright. En cada imagen les va a salir como la app data de quién son ustedes y si lo quieren configurar. En mi caso, a mí sí me gusta configurar esto, entonces vamos a poner aquí David Gan PH. Una vez colocado le damos en aceptar. Pueden establecer un copyright, en mi caso no lo voy a hacer,
no es tan relevante esto. Aquí podemos definir cómo deseamos que se comporte nuestra cámara en una de sus memorias, de tal forma que cuando accedamos, por ejemplo, a la memoria número 1, la cámara adopte inmediatamente la forma de trabajar que hemos programado. En esta pestaña también configuramos en qué ranura deseamos que se graben, si la ranura 1 o la ranura 2. Acuérdense que esta cámara tiene dos ranuras SD y aquí establecemos los parámetros. Aquí podemos configurar de qué manera queremos que se comporte el USB, si queremos transmitir a 30p, y también podemos definir la calidad de este. El modo de manejo. Podemos definir captura única, ráfaga, temporizador y otras opciones, variación de exposición, variación del balance de blancos. Por ahora yo lo pondré en captura única, pero lo mejor es la ráfaga. Ajustes de variación. Aquí en el orden de variación de la exposición pueden dejarlo así y en desactivado, pero ya si van a hacer largas exposiciones pueden ponerlo en 2 segundos, y aquí pueden poner la opción de la menos luminosa a la más luminosa. Función captura intervalo. Esta opción solamente es para un intervalómetro interno. Ya eso es un tema un poquito más avanzado, entonces lo vamos a dejar así tal cual. En obturador silencioso, aquí lo que vamos a poner es activado, si quieren pues que cuando obture no haga tanto ruido. Podemos dejar en activado. En ajustes de función de objetivo. Eso sí, si dejamos activado el modo silencioso no vamos a poder activar otra opción, entonces lo recomendable es dejarlo desactivado. Para evitar vibraciones pueden trabajar con el obturador electrónico, pero si quieren que les dure mucho más la cámara y darle más vida útil, obturador mecánico. Luego el tema de liberar sin objetivo, habilitado, y liberar sin tarjeta de memoria, inhabilitado, para que cuando disparemos no nos permita disparar porque no tenemos la tarjeta incorporada, porque a veces uno está dispare y no tiene tarjeta, entonces no hace nada ahí. Hola, ¿qué tal, parceritos y parceritas? Espero que estén disfrutando muchísimo su video. Como muchos ya saben, yo soy fotógrafo y productor audiovisual. Hay momentos que se deben dejar en las manos de un profesional. Para eso estoy yo, David Gan, fotografía y producción audiovisual. Hay momentos que deben ser captados para toda la eternidad. Y qué mejor que yo, David Gan, un youtuber, influencer y fotógrafo, el cual te puede ayudar en tus proyectos audiovisuales. Hacemos 15 años, bodas, eventos sociales, maternidad, bebés, cumpleaños y todo lo que tenga que ver con fotografía y video. Para eso estoy yo. Hacemos los photobooks, hacemos los cuadros y mucho más. Para más información marca mi número 320-871-3524 o puedes contactarme en alguna de mis redes sociales. Aparezco como David Gan, respondo muy rápido los mensajes que me dejan. Y para el que le interese también puede adquirir mis cadenas cubanas @godgan.co. Pueden seguirme también en esa página para el que quiera apoyarme. Sin nada más que decir, sigue disfrutando de este maravilloso video. Estabilización de imagen, pueden decidir si poner el steady shot en activado o desactivado. En el caso de video y foto pues hace un recorte a la imagen, entonces yo lo desactivo, pero es muy importante que lo activen si les tiembla mucho las manos. En este caso, en caso tal de que estuviera activado, aquí podemos definir si hacemos automático en el tema de que nuestra cámara reaccione al objetivo que le tenemos montado, o manual si tenemos algún objetivo analógico, entonces podemos definir la distancia focal de ese objetivo. En mi caso yo lo dejo en activado y aquí en automático. Aquí definimos cómo queremos que trabaje el zoom, si mediante la cámara o por un mando a distancia. Aquí yo no configuro nada. En visualización de toma es muy importante que la tengan activada en la regla de los 4/3. Así pueden componer mucho mejor sus imágenes, pero si no les interesa esto, pueden dejarlo pueden desactivarlo. Aquí ya estamos en la siguiente pestaña, que es exposición y color. Aquí en el primer menú
vamos a configurar el tema del ISO. Podemos dejarlo en ISO automático, y también cuando tengamos las configuraciones de los botones personalizables podemos acomodar este aspecto. Yo recomiendo dejarlo así tal cual. Compensación de la exposición también dejarlo así tal cual. Aquí en medición podemos definir algunos de estos aspectos. Yo lo dejo siempre en multi. En activar, aquí cara en multimedia activa, aquí punto medio punto centro, y aquí el conecturador en automático. En el tema del flash, en el menú del flash podemos poner flash de relleno. Aquí en compensación del flash en 0, aquí solo ambiente, flash inalámbrico, lo pueden activar o desactivar. Reducción de ojos rojos, yo siempre lo dejo activado. Ajuste de flash externo, también ojos rojos lo pueden modificar en Photoshop. Aquí en automático, estándar y desactivado. O podemos poner disparar pulsación a la mitad. Cuando lo tengan pulsado a la mitad, el botón de disparar la foto, pues entonces se les va a poner el flash de una y se van a dar cuenta si el flash está funcionando. Entonces esto siempre aquí en esta opción. Ahora aquí en el balance de blancos le vamos a dar en automático, aunque aquí tienen varias opciones. Aquí le vamos a dar en estándar y aquí lo vamos a dejar en disparar pulsado a la mitad. Color tono, en el balance de blancos también pueden dejarlo en luz diurna, pero cuando estén grabando con focos pueden dejarlo en 1300 Kelvin o 1400 Kelvin. Optimización gama dinámica lo pueden dejar en automático. En el aspecto creativo, el aspecto estándar es el mejor. Perfil de imagen desactivado y efecto de piel suave desactivado, pero si lo quieren activar lo pueden poner en el alto, medio o bajo. Yo lo dejo desactivado. Ahora, visualización de cebra. En el tema de la cebra nunca es algo que me ha gustado de estas cámaras, pero es muy útil. Si quieren lo pueden activar. Yo lo dejo desactivado, y cuando lo activen, en el tema de las pieles lo pueden dejar entre 70 y 90. ¿Listo? Son los valores recomendados. Ahora el tema del autoenfoque. Esto me gusta mucho a mí. Enfoque automático. Pueden hacerlo en toma sencilla, enfoque automático, autoenfoque continuo, enfoque manual y enfoque manual directo y enfoque manual. Yo siempre trabajo con autoenfoque continuo, ya que me ayuda muchísimo para el tema de saber dónde está enfocando todo el tiempo. Ya si ustedes deciden autoenfoque automático, pues la cámara les enfocará automáticamente. Aquí en autoenfoque toma sencilla, pues solo le darán una vez y ya enfocará, pero si el objetivo se les mueve, pues pueden que pierdan el enfoque. Entonces autoenfoque continuo, todo el tiempo va a estar enfocando. Ajuste de prioridad en autoenfoque. Todos estos lo pueden dejar, todo este resto de opciones, énfasis, balance de blancos, lo pueden dejar así tal cual de fábrica, y aquí le dejan en desactivar para ahorrar batería. Área de enfoque. Aquí podemos definir si queremos que enfoque en toda la pantalla, si queremos que enfoque en una zona, en un punto fijo al centro, un punto manual, punto expandido o seguimiento. Yo lo puedo dejar en una zona, fijar al centro o ancho. Esos son los que más trabajo yo, pero ya depende mucho de qué es lo que tú quieras enfocar. Por ahora lo puedes dejar en ancho para que enfoque en toda la pantalla. Limitación de área de enfoque, pues esto no lo movemos de acá.
desactivar todo esto, lo dejamos así tal cual. Autoenfoque en cara a ojos, lo dejamos en activado, y si quieren pueden poner el tema de enfoque a animales y aves. Si desean pueden conmutar el área de enfoque en vertical o horizontal. Yo por ahora no lo necesito, entonces lo desactivo. Y el resto lo pueden dejar así tal cual. Aquí podemos registrar los rostros para que la cámara los acople mucho más fácilmente. Entonces ya pueden definir ustedes qué tipo de rostros pueden guardar en la cámara como tal. Pueden dar el nuevo registro. Y así la cámara los va a reconocer mucho más fácilmente. Aquí podemos definir si dejamos la amplificación automática de enfoque manual. Es muy funcional por si quieren dejarla así tal cual. Pueden dejar un tiempo límite o sin límite. Pueden dejar 5x5 y en aquí activado, pero yo lo voy a dejar así. Aquí en este menú pueden definir el focus picking todo el tiempo y pueden definir el color tal cual. Yo lo tengo en blanco, y el nivel de resalte y la visualización del resalte. Así la cámara nos va a ayudar con el tema del enfoque. También otra recomendación en visualización de resalte, pueden dejarlo en medio, aquí activo, y el color que ustedes deseen. Yo por ejemplo azul es mi favorito. Por ahora lo más importante ya está totalmente configurado, y aquí por el momento no configuramos nada, pero si quieren pueden navegar a través de estos menús y cacharrearles. Aquí tampoco configuramos nada, pero aquí sí quiero mostrarles algo muy importante. En los menús de personal operación los podemos modificar, pero hay algo que sí les quiero enseñar muy importante, y es que podemos establecer ajustes de video, y aquí podemos establecer ajustes diferentes para tomar fotografías y video. Así no se mezclan los ajustes y es mucho más confortable. Recomiendo dejar todos marcados menos modo de medición y ajustes de blanco, por si estamos haciendo unas tomas pues nos resulte mucho más útil tener esas opciones desactivadas o activadas en caso tal de que lo necesiten. Por si están grabando en un mismo momento les puede resultar muy útil. También dentro de este menú pueden configurar la información que ven tanto en el monitor como en el visor. En el monitor lo tenemos configurado para ver toda la información, y en el visor tenemos configurado para mostrar toda la información, sin histograma y el nivel. Aquí en visor monitor lo tengo siempre en automático. Aquí lo pongo siempre en tipo soleado para en exteriores poder ver. Aquí brillo del visor lo dejamos en el modo automático, y aquí en calidad visual lo dejamos estándar, y aquí velocidad del monitor, transmisión del monitor alto. Aquí no tengo configurado nada. En ajustes de energía lo tenemos para que no se apague automáticamente. Aquí en hora de inicio de ahorro de energía podemos poner después de 30 minutos o 5 minutos, pero a veces es bueno desactivarlo para que no sea tan tedioso. Yo lo dejo en 5 minutos. Aquí no movemos nada, y aquí lo dejamos en estándar. Si están en invierno pueden ponerlo en alto, pero lo recomendable es tenerlo en estándar. Opciones de sonido pueden dejar en 7, o dependiendo de cómo graben en la calidad de video o fotografía. Aquí en modo de conexión USB lo ponemos en almacenamiento masivo. Apenas conectemos el cable USB se pueda ver toda la información. Y aquí este modo de opciones en ajuste es imposible de activar si tenemos el obturador silencioso activado. Entonces vamos a activar la función de antipolvo. Esto nos va a ayudar a que cuando la cámara se apague el obturador se cierre para que no entre polvo a nuestra cámara. Aunque dicen que puedes dañar la cámara si tocas el sensor, puedes dañar la cámara si tocas las cortinas del obturador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa opción. Yo la dejo activada. Aquí en limpieza del sensor podemos dar intro y realizar una limpieza automática.
Así, con esa opción activada, la protegemos de cualquier tipo de polvo o suciedad. Algo muy importante aquí es visualización de realización de la toma. Lo vamos a dejar en activado. Y visualización del marcador, visualización de la toma, aquí en el visor resaltado, lo vamos a dejar en activado para poder, cuando grabemos, se vea un recuadro rojo cuando estamos grabando video. Así tal cual se ve. Aquí en el tema de visualización del marcador, lo dejamos en activado. Aquí en desactivado, aquí pueden modificarlo. Lo vamos cambiando ahí. Aquí le damos en 90 y aquí en guía de encuadre activada. Desde aquí también podemos modificar el tema del perfil de imagen. Aquí en color tono, en el modo de la exposición, dejamos todo así tal cual cuando estamos en video, pero también podemos modificar desde aquí el perfil de imagen. Esta cámara puede grabar en ese Cinetone que es el PP11 y está súper bien porque es un perfil que apenas hay que corregir y queda muy bien desde la cámara. Y también pueden grabar en PP8 que es el S-Log 3 y está demasiado bueno para hacer cambios de color en las tomas que hagan de video. Y queda demasiado bien desde la cámara, pero por ahora lo vamos a dejar en desactivado. Eso solo es en caso tal de que vayan a hacer correcciones de color en postproducción. Aquí en el autoenfoque, enfoque manual, siempre lo dejo en modo autoenfoque continuo cuando es video, y la velocidad de transición de autoenfoque la dejo en 3 y aquí cambio de motivo en 3 también. Cuando uno se graba a sí mismo también puede subirlo a 4 o 5, pero siempre es recomendable entre 3 o 4. Esta es la sensibilidad de cambio de enfoque por si se mueve una persona delante de nosotros, pues que no la vaya a enfocar a ella también, pero lo podemos dejar entre 3 y 4. Yo lo voy a dejar en 4, 3 y desactivada la última opción. Aquí en el último menú, ya todo el resto lo pueden dejar igual, pero aquí es muy importante que lo tengan en NTSC PAL, porque todos, pues el 90% usamos ese. Y es muy importante que lo configuren muy bien. Es importante que aquí en el asistente visual del menú 7, asistente visual gamma, lo tengan activado para el tema cuando empiezan a usar los S-Log y los Cinetone, los perfiles de color, para asegurarnos de que la exposición visual esté correcta y asegurarnos de cómo quedará de bien la imagen. Ahora lo único que falta son los botones personalizables, el menú rápido, pero eso ya es para otro video. Si le dan mucho apoyo a este video, también van a tener ese video con más parámetros. Bueno, aquí me despido con el niño Dios adelantado, parceros y parceras. Ojalá lo hayan disfrutado mucho. Si tienes alguna duda al respecto sobre esta cámara, yo estaré en los comentarios respondiendo todas tus dudas y apoyándote en este camino de aprendizaje también, para que mires todos los videos, la review que hice a esta cámara y también todo el tema de los menús, pues que te quede muy claro que todo fue conforme a lo que yo iba a usar, a lo que yo iba a destacar de esta cámara, a lo que yo le iba a dar uso. Entonces si se me quedó alguna cosa, pues déjala ahí en los comentarios si la sabes, y si no la sabes, pues también yo intentaré responderte y darte mi mejor opinión. Ojalá les haya gustado mucho este video. Suscríbete, aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dale like, comenta, comparte el video, eso nos ayuda mucho en el algoritmo. Y también sígueme en Instagram para ver todas las fotos que estaré tomando en Instagram como DavidGanPH, y también puedes seguirme en Facebook si te nace del corazón apoyarme para que yo siga subiendo este contenido que la verdad a mí me apasiona mucho hacerlo, y cuando pues YouTube no colabora y casi no hay como apoyo, pues a veces uno se desanima y no quiere seguir subiendo contenido. Pero si ustedes me apoyan, yo seguiré subiendo contenido para ustedes de mucho valor, con mucho amor, y para ustedes felices fiestas, felices navidades a todos, bendiciones y hasta luego.